Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hacer un ejercicio bien interesante, vamos a ver cómo han evolucionado los consejos de seguridad, educación y sustentabilidad, que son una de las formas innovadoras del actual gobierno de gestionar los temas fundamentales del país. Y para evaluar cómo avanzan, pues vamos a hablar del informe que se presentó este día. Para eso está con nosotros Doris Margarita Jaime, directora de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto, Luis, estar en este espacio y damos igual una cordial bienvenida a la audiencia. Listo, también está con nosotros Antonio Morales, subsecretario de Gobernabilidad de la Presidencia de la República. Bienvenido, Tono, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muy buenas noches. Bueno, los consejos de seguridad, educación y sustentabilidad presentaron este día informe de los esfuerzos que se han realizado y estas instancias que tienen pues, un concepto bien claro: generar una amplia participación de los diferentes sectores de nuestro país que conforman cada uno de estos, o que están involucrados con cada uno de estos temas. ¿Cómo se desarrolló esta jornada? Quizás si nos pones al tanto, Tono, ¿cómo se vivió esta presentación, estos informes? Que bueno, aparte nosotros como miembro también del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también del Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, nos sentimos pues orgullosos como miembros, que quiero expresártelo, porque sabemos que es una forma muy innovadora, muy interesante, de que diversos sectores, en este caso los medios de comunicación, participemos de todas estas decisiones que se toman como país. Contanos. Bueno, tal vez iniciar diciendo que es una experiencia innovadora, como tú decías, y sin precedentes en la historia de El Salvador. Es una forma de construir políticas públicas de una manera participativa, pero que a diferencia de otras experiencias en décadas anteriores, ahora el gobierno ha sido un actor más en este proceso y junto con los demás actores de la sociedad, las demás instituciones del Estado, las organizaciones sociales, la empresa privada, las ONGs, la cooperación internacional, las iglesias, han construido estos grandes acuerdos de nación, pero no solo eso, ¿verdad? Los han asumido como política pública y han puesto toda la institucionalidad pública en función de la implementación de estas grandes apuestas de país, como son el Plan El Salvador Seguro, el Plan El Salvador Educado y el Plan El Salvador Sustentable. Yo creo que eso marca una diferencia sustancial. Y como digo, el gobierno actúa como un actor más. Tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a tomar en cuenta las opiniones de los demás, y al final el consenso es el consenso de la mayoría que está ahí. En la historia quedaron aquellos momentos en que los gobiernos tomaban las decisiones en una oficinita, traían unos consultores, les pagaban muy bien, por cierto, y muchas veces se tomaban decisiones donde nadie participaba, y a la vuelta de un par de años se llegaba a la conclusión de que habían sido decisiones erróneas. Sí, y es más, a veces se generaban espacios consultivos y los gobiernos después decidían si asumían o no asumían el resultado de esos esfuerzos. Ahora no, porque además el gobierno, como dije antes, participa, pero al mismo tiempo se compromete a asumir como política pública el resultado de ese esfuerzo de concertación. Pero más allá de eso, destina recursos y destina acciones para poder implementar estos planes. El primer plan que se construyó fue el Plan El Salvador Seguro. Quiero decirles que esto no se genera simplemente en una sala tomando café, como algunos lo dicen, ¿no? Este plan llevó meses su construcción, pero no solo eso. Una vez se tenía el plan, se tuvo que ir al territorio, que se dijo, bueno, ¿y por dónde se comienza? Entonces se fueron primero a identificar aquellos 50 municipios que iban a formar parte de esta iniciativa, pero entre los 50 se dijo, ¿por dónde comenzamos? Porque eran demasiadas acciones, un desafío muy grande, y había que priorizar, y dentro de esos primeros se priorizaron 10, y dentro de esos 10 se priorizaron sectores, porque un municipio es muy amplio, claro. Entonces había que priorizar sectores. Todo ese trabajo técnico gozó del acompañamiento del PNUD, de la Unión Europea, de la OEA, participaron otras agencias de cooperación que no forman parte necesariamente de la Secretaría Técnica de los Consejos, como por ejemplo USAID, GIZ y diferentes agencias de cooperación que contribuyeron a este esfuerzo. Entonces fueron planes
construidos con la participación de los gobiernos locales, de los comités municipales de prevención. Y cuando digo los comités municipales de prevención me estoy refiriendo a líderes comunitarios que están ahí representados, a cámaras empresariales que están ahí representadas, instituciones del Estado, en fin. Por eso es que fue tan fácil que los alcaldes y las alcaldesas se apropiaran realmente de estos instrumentos, organizaran sus comités municipales de prevención y se dispusieran a implementarlos. Y los resultados ahí están, Tono. Sí, realmente los resultados se han visto. De hecho, nosotros en el caso del Consejo de Seguridad tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento que se está extendiendo ya al Consejo de Educación, donde ya se definieron indicadores y se van a construir indicadores para el Consejo de Medio Ambiente. Y en ese sistema de monitoreo fuimos viendo cómo la disminución de homicidios, por ejemplo, fue superior a la media nacional, que andaba por los 40 y tantos %. En algunos municipios de los 10 priorizados bajaba hasta 50, 60%. La utilización de los espacios públicos en esos municipios priorizados era mucho mayor y la gente se sentía mucho más segura en donde se habían remodelado y dinamizado espacios públicos. Fueron reduciendo una serie de acciones violentas en ciertos territorios. La gente se fue atendiendo adecuadamente a las víctimas de la violencia, se abrieron oficinas de atención a víctimas, en fin, hay muchas cosas que se fueron generando con esto. Ahora, yo digo una cosa, miren, no podemos todavía hacer una valoración, tenemos que ser muy justos en evaluar los resultados del plan, porque si vemos, ese plan fue concebido y centrado fundamentalmente en la prevención. Sin embargo, no podemos afirmar que se haya hecho todo para apoyar la prevención, porque han habido otras necesidades y al final muchos de los recursos que se tenían para prevención tuvieron que utilizarse para poder dar bonos, para poder desarrollar actividades de persecución del delito. Si realmente pudiéramos destinar el 70% de los recursos, tal como lo preveía el Plan de Sabor Seguro, a los temas de prevención, yo estoy seguro que los resultados serían todavía más sustantivos y con un carácter más irreversible que lo que pueden tener ahora. Entonces, esos son desafíos para el futuro, pero lo que yo sí quisiera rescatar es esto, son ejercicios realmente novedosos. Es sabido por todos que cuando las políticas públicas se construyen con la participación de la gente, son mucho más legítimas y la gente se siente mucho más comprometida para lograr sus resultados. Y esto es lo que ha sucedido en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Educación, en el Consejo de Medio Ambiente. La gente quiere continuar con estas experiencias. Y ya vamos a seguir hablando y profundizando en por qué esto debería continuar. Vamos a ver, Doris, cómo esto impacta en la vida nacional, en la vida de la gente, en la calidad de vida de la gente, porque bueno, esto justamente sucede, esta presentación, en el Día Nacional por la Vida, la Paz y la Justicia. Y cómo esto se lleva a la práctica y mejora, insisto, la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que el ejercicio que se ha venido trabajando en los consejos, como ya bien lo dice el subsecretario Morales, es un espacio participativo y a la vez propicio para hablar del desarrollo del país. Cuando nosotros como espacio valoramos cuáles son las prioridades de país, es porque estamos escuchando a la población sobre sus necesidades. Es importante pensar que estos espacios han servido para ir construyendo una visión de desarrollo de corto y mediano plazo. Y eso en el lenguaje técnico, ¿verdad?, se le llama planificación del desarrollo. Claro. Entonces, es decir, pensar en la gente a través de las definiciones de los planes. Y qué bueno que ha sido con la participación de multiactores, porque para desarrollar un país no solo es responsabilidad del gobierno, sino la contribución de todos aquellos espacios que al final somos agentes de cambio para que eso exista en el territorio. El gran desafío de los gobernantes es cómo llevar a la práctica esa participación. Exactamente. Yo creo que hemos tenido una oportunidad no solo para trabajar en los propios planes, como ya se mencionaba, sino también en construir una agenda nacional de desarrollo que va orientada, ¿verdad?, a esa visión que busca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que si bien es cierto, es un trabajo que es arduo, complejo y de largo plazo,
tiene ejes prioritarios para el desarrollo de las personas, para poder pensar en cuáles son las necesidades básicas con las que una persona debe satisfacer para poder crecer, para desarrollarse en lo económico, en lo social y también poder impactar positivamente al medio ambiente. Entonces, estos elementos son los que se ven dentro de una agenda de desarrollo. Nosotros valorábamos que los consejos han ido trabajando en un ejercicio importante con temas que no solo eran la prioridad, sino también aquellos hilos que vayan dando muestras de un desarrollo que requiere continuidad, porque el desarrollo no se logra en 2, 3 años, ¿verdad?, según el funcionamiento de los consejos, sino que realmente haya esa fibra que se va moviendo en el tiempo, pero que se va midiendo con resultados. Yo creo que la población ya ha tenido una muy buena experiencia en que se le van mostrando avances cualitativos, cuantitativos, y que eso le sirve para poder analizar, para poder valorar qué tanto desde la definición de un plan vamos midiendo su ejecución y como usted bien lo dice, cuál es ese impacto que se espera, ¿verdad? La Agenda 2030 promueve que sea participativo el trabajo, es decir, que a través de gobierno haya una facilitación de espacios, una facilitación de temas, de prioridades, pero que al final es un espacio de aprendizaje que se construye, ¿verdad?, con la participación del sector privado, sociedad civil, la academia, las iglesias, porque si pensamos en el desarrollo de una persona, todos los que convivimos en el país somos partícipes de ese desarrollo, unos con más, otros con menos, pero sí es importante tener presente que la Agenda 2030, que hoy se ha valorado en los espacios, promueve en todos los países miembros de Naciones Unidas que haya un desarrollo para toda la población y con mayor énfasis en la población vulnerable. Y una de las cualidades que tienen estos consejos, que hemos hablado cada vez que venís, Tono, es justamente la participación y de gente que se ha echado el tema, bueno, en este caso hablar del tema de seguridad ciudadana y convivencia, y que han creído con una fe en este proceso, y quiero referirme a personas como el obispo Martín Barahona, que lastimosamente se nos adelantó en el viaje, pero ha habido mucha gente como él que le han puesto alma, corazón y vida, como dice la canción, ¿verdad? Es decir, que le han puesto realmente fe y convicción a estos temas. Es que creen y están comprometidos, y además acordémonos que esta es una participación voluntaria. Claro. Aquí la gente llega a los consejos por convicción, por compromiso con su país, por el deseo realmente de poder vivir en El Salvador en paz, de llevar tranquilidad a las familias. Y eso se repite en todos los consejos, en el Consejo de Medio Ambiente, en el Consejo de Educación. Entonces sí hay un deseo grande de participar. Además hay otra cosa, que la gente siente que cuando se le escucha, cuando se toma en cuenta sus opiniones, sus propuestas, y puede ver traducidas esas propuestas en estos planes nacionales, bueno, uno siente que su participación cuenta. Y creo que es lo que eso se ha logrado en los consejos, que independientemente de la diversidad de opiniones, no hemos caído en la tentación, nadie, de querer dejar afuera a aquel que tiene opiniones divergentes, sino que se ha hecho todo lo posible, pero todo lo posible para agotar al máximo el diálogo hasta llegar a los consensos necesarios para poder realmente acordar planes en los que caben todos los actores que están participando dentro de los mismos, ¿no? Entonces, aunque eso nos haya llevado meses de discusión, pero nunca dejamos... Sí, al principio no dejó de haber cierto escepticismo, nerviosismo de alguna gente. Había temor, ¿no? pero la verdad es que dejar fuera actores fundamentales es absurdo, porque al final es impensable poder solucionar los problemas del país sin ellos. Entonces, realmente, claro, la clave es cómo poder colocar los intereses fundamentales, los intereses de país por encima de todo, y tratar de acomodar los intereses particulares a ese interés general de la sociedad, que creo que es el ejercicio más complicado, pero que es el que nos lleva realmente a soluciones sostenibles. Entonces yo pienso que el Consejo ha sido un ejemplo de respeto, un ejemplo de apertura, y donde la gente se ha sentido cómoda y tomada en cuenta. Y yo creo que por eso es que las personas reivindican con tanta fuerza el poder continuar con este ejercicio participativo de construcción de las políticas públicas, y poder continuar con planes que han sido concebidos como planes
de corto, mediano y largo plazo, porque a diferencia de los planes quinquenales de un gobierno que terminan cuando finaliza una gestión, esto siempre se vio con un horizonte mucho mayor, porque los problemas de la seguridad, del medio ambiente, de la educación no se resuelven en una gestión gubernamental. O sea, los desafíos son enormes. Si no, pensemos lo que significaría poder incorporar a todos los jóvenes que están en la calle y que deberían de estar en la escuela, en todos los municipios de nuestro país. Estamos hablando de cientos de miles. Imagínense el esfuerzo que tiene que ser una sociedad para lograr resolver ese problema. No es un tema y hay esfuerzos que ya se iniciaron. Sí, se iniciaron. Tienen que continuar. Es más, de hecho, parte de los fondos de la contribución especial se utilizaron justamente para eso. Y creo que se lograron incorporar en una primera etapa a 20,000 jóvenes a través de la flexibilización educativa y buscar alternativas para reincorporarlos al sistema educativo. El impacto que tiene en la deserción, ¿no? También ha sido importante. Pero digo, es una gota en el océano todavía, cuando estamos viendo la cantidad de jóvenes que deberían estar en la escuela y no en la calle. ¿Cómo resolver un tema tan difícil como el tema de las pandillas si no se hace un esfuerzo de nación de cara a incorporar a los jóvenes a la escuela? Miren, entre las edades de 13, 14, 15 y 6 años, la cobertura del sistema educativo, yo no creo que sobrepase el 37% o algo así. Entonces, cuando uno ve los temas, la dimensión del desafío que tiene enfrente, uno dice, bueno, esto no lo puede enfrentar. Primero, una sola fuerza. Esa ha sido la filosofía de base. Sí. Y esta es una frase querida de Hato Bun, que tanto se esforzó por estos consejos, donde él decía, mire, quien crea que puede resolver los problemas de nuestro país, me da una sola fuerza hacerlo. Está perdido, decía él. Tenemos que buscar el concurso de todos. Y eso implica sentarnos a la mesa, escucharnos, respetarnos, tratar de entender los intereses de cada uno y buscar la manera de ir encontrando esos consensos básicos que nos permitan avanzar y generando las correlaciones sociales que permitan ir haciendo los cambios. No es un ejercicio fácil, es un ejercicio complicado, hay que tener mucha paciencia, pero se ha ido logrando y creo que el ejemplo de los consejos es un legado que va a quedar en el país muy importante, y la gente cuando se acostumbra a formular políticas públicas de esa manera, pues reivindica y lo demanda. Y lo demanda, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Tengo lo que dijo el presidente de la República. Veamos y luego lo comentamos, ¿les parece? Okay. Veamos lo que dijo Salvador Sánchez Serén. A través de los consejos seguimos revisando y actualizando los indicadores y resultados de planes como El Salvador Seguro y El Salvador Educado, vinculados a la Agenda 2030 e impulsando espacios de diálogo para incrementar el presupuesto nacional destinado a la educación. El trabajo de los consejos debemos defenderlo por ser un triunfo del pueblo y la vía a través de la cual ha ganado voz y participación en las decisiones del gobierno en materia de educación, sustentabilidad, seguridad y convivencia. Doris, el presidente se refiere a esa capacidad que se ha desarrollado para ir midiendo, porque eso es algo fundamental, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, cuando se habla de una agenda de desarrollo que es vista a nivel internacional, los países, más allá de mostrar un discurso, tenemos realmente que mostrar avances y resultados. Y es así como se ha estado trabajando en definir cuáles son esos indicadores que muestren los avances a nivel, digamos, global, internacional, y también que haya una correlación con los indicadores que se han quedado establecidos en los planes. Yo creo que este es un ejercicio importante que ha retado a todos los países, y por qué no decirlo a El Salvador, porque al final de cuentas la población quiere ver acciones, pero con resultados. Claro. Creo que ya la agenda nos demanda pasar del discurso a la acción y a mostrar cuál es el avance. Y eso también nos permite hacer un autoanálisis de qué tanto las políticas públicas están avanzando, están dando esa visión que está llegando a la población, que se están disminuyendo algunas brechas estructurales de desarrollo, porque la agenda promueve eso, ¿verdad? Que haya una medición, que haya un autoanálisis, que podamos revisar y presentar a la población, pero que también lo hagamos a nivel internacional. El Salvador ha sido uno de los países que ya presentó su primer informe voluntario nacional ante la Asamblea de Naciones Unidas en el 2017.
fue una experiencia interesante porque era mostrarnos al mundo de cómo ya estábamos implementando los objetivos de desarrollo, pero también una muestra de qué tanta capacidad de generación de datos tiene el país. Y yo creo que aquí es importante mencionarlo porque aunque yo tenga el interés de mostrar un avance, si yo no tengo, por ejemplo, un censo de población actualizado, si yo no tengo estadísticas oficiales que sean frecuentes, que sean repetitivas, es bien difícil mostrar avances. Entonces, en esta construcción nacional de esta agenda, ha habido un trabajo con las instituciones del gobierno ejecutivo, también del gobierno judicial, porque de esa manera podemos mostrar cómo se están cumpliendo desde ya esos indicadores. Sin embargo, es importante mencionar que todavía hay retos. Claro. Hay retos de generar capacidades para poder contar con estadísticas. Ahí es donde entra en juego mucho el trabajo de las instituciones para tener procesos de construcción de datos, para poder asegurar que la calidad de esos datos, ¿verdad?, es confiable, ¿verdad? Que realmente no por mala voluntad a veces habrá un dato, ¿verdad?, sino que tiene sus tiempos, tiene sus procesos, pero que es algo que la agenda nos está demandando y no lo habíamos visto en el radar, ¿verdad? Hay otros países posiblemente que tienen instituciones de estadísticas mucho más sólidas, donde tienen un presupuesto, ¿verdad?, significativo, y ha habido un desarrollo. En el caso de El Salvador ha habido una muestra conjunta del trabajo de la estadística oficial y de los registros que generan las instituciones para poder mostrar estos avances. A la luz de los planes, como ya lo mencionaba el secretario Morales, va a ser interesante ver esos resultados de indicadores de esa canasta, ¿verdad? Cómo los planes, a través de sus mediciones, ya muestran que hay disminución en algunas brechas de cualquiera de los 17 objetivos de la agenda, no solo de los que están directamente vinculados con la temática per se de cada consejo. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de qué hay que mejorar, hacia dónde apunta el trabajo y por qué este tipo de mecanismos debe continuar en nuestro país. ¿Les parece? Okay. Listo, tenemos una pequeña pausa con importantes mensajes para ustedes. Ya regresamos. Y no deberían ser. Bueno, seguimos hablando del informe que dieron esta mañana los consejos de seguridad, educación y sustentabilidad en nuestro país. Ahora, Tono, ¿cómo ha sido la articulación de estos tres consejos? Porque casi siempre los hemos abordado por separado, metiéndonos más en el tema de cada uno de ellos, pero hoy se presentó un informe en conjunto. ¿Cómo se han vinculado? ¿Cómo ha sido en la práctica esa articulación? Bueno, ese es un tema en el que tenemos que avanzar, porque es la primera vez que se promueve un encuentro de los tres, aunque en la práctica se cruzan muchas de las acciones. Para poner un ejemplo, en el caso del Plan El Salvador Educado, el primer desafío es escuela libre de violencia y eje central de la prevención. Eso encaja perfectamente con los objetivos del Plan El Salvador Seguro y de hecho muchas acciones de ese eje se han efectuado con fondos de la contribución especial y se ha trabajado mucho en la reparación de escuelas, en la generación de espacios seguros, en el apoyo psicológico a los jóvenes, en actividades, en fin, en una serie de... Entonces, hay temas que se van entrecruzando. Sí. Ahora Doris hablaba del transporte seguro y sustentable, que tiene que ver con la no contaminación, pero al mismo tiempo con el transporte que permita a la gente desplazarse sin temor a sus vidas o a sus bienes, en fin. Entonces, ¿cómo poder ir encontrando esas intersecciones entre los tres y poder unir esfuerzos y recursos para hacer avanzar? Es parte de los desafíos que tenemos. Yo creo que hay varios desafíos. O sea, el primero, y tiene que ver con lo que hablaban antes, tener sistemas de indicadores para los tres, fiables. Porque no solo se trata de mostrar, no se trata de hacer publicidad. Yo creo que eso es lo que a la gente le da confianza y le da seguridad de que esté en un espacio donde no nos estamos engañando y diciendo que hemos avanzado. Miren, la vez pasada tuvimos un encuentro que fue muy significativo, donde los propios ministros, el ministro de Educación, el ministro de Medio Ambiente, decían, no hemos logrado lo que se está planteando en este informe, decían, hemos logrado mucho menos que eso, y dejémoslo claro, porque si no, cuando vengan nuevas autoridades en el futuro van a creer que ya no hay que hacer,
ya no hay mucho que hacer en formación docente, ya no, cuando se presentaban algunos resultados que a juicio de ellos no eran los más objetivos. Entonces, lo que le da seriedad a este esfuerzo y lo que le da credibilidad es justamente que no nos engañemos con los datos, y para eso tenemos que tener indicadores bien definidos, información validada por todos los actores y al mismo tiempo la opinión ciudadana. Por eso es que el caso del sistema de monitoreo del Plan El Salvador Seguro tiene una encuesta de victimización que se ha implementado por parte de la Digestic para ir comprobando también lo que nos dan las instituciones, lo que piensa el ciudadano, y eso se va entrecruzando y se van sacando pues conclusiones que sean lo más apegadas a la realidad. Si hay temas en los que no hemos avanzado, hay que decirlos, sin miedo. Miren, en esto vamos en retroceso. Las medidas sustitutivas a la aplicación a la privación de libertad, en vez de avanzar, ha reducido, hay que decirlo. No hemos podido aplicar suficientemente los brazaletes por tal y tal razón, hay que decirlo. O sea, no se trata simplemente de mostrar logros cuando no los tenemos. Cuando se tienen, hay que decirlo también. Se redujeron los homicidios en más del 60% en los principales 10 municipios priorizados y superaron la media nacional. Yo creo que hay que decirlo con fuerza. No es fácil que un país logre del 2015 para acá resultados como esos, independientemente de que el problema es enorme y falta mucho que hacer. Entonces, contar con un sistema de indicadores, como ya lo tenemos en el caso de seguridad, como se está ya terminando para el caso de educación y que se debe diseñar para el caso de medio ambiente, es clave para que la gente y los ciudadanos sepan en qué se está avanzando y en qué no, y qué ajustes hay que hacer para poder alcanzar los resultados deseados. Yo recuerdo, perdón que interrumpa, que los planes anteriores, por ejemplo, los planes de seguridad que se desarrollaron en los quinquenios anteriores, el caso del mano dura y mano super dura o supermano dura, lo que nos mostraban eran acciones casi hollywoodescas, con alarma y con esa sobredosis de policial, de fuerza policial. Cualquier cantidad de aunque después no nos mostraban que los jueces los liberaban. Era una manera... Esa es una forma muy unilateral de pretender resolver un problema que tiene causas estructurales profundas. Por eso es que el enfoque integral que tiene el Plan El Salvador Seguro es que lo hace diferente, porque aborda el tema del control y la persecución, pero al mismo tiempo el tema de la prevención, el tema de la reinserción y la rehabilitación, la atención a las víctimas, ¿verdad? En fin, el fortalecimiento institucional. No estaba en el radar. No. El tema de había las víctimas. Un enfoque bastante unilateral y no se atacaba las causas estructurales que generan la violencia. Y es más, se consideraba que era, en el caso de seguridad, que era la policía la encargada de resolverlo todo. Ahora la policía nos dice, miren, al menos ahora sentimos que cada quien pone una parte en este esfuerzo. Y entonces cuando se va al territorio se habla de oportunidades educativas, se habla de inserción productiva, se habla de remodelación de espacios públicos, de atención a víctimas, no solo del control y la persecución policial, ¿no? Entonces es diferente cuando se tiene ese enfoque integral. Entonces la gran novedad, y así como es en seguridad, insisto, es en educación también, cuando uno ve los desafíos de educación, la escuela libre de prevención, la atención prioritaria de la primera infancia, docentes de calidad, una infraestructura acorde a una educación de calidad, en fin, todos esos desafíos que se han planteado, y lo mismo en el caso de medio ambiente, o sea, son realmente planes integrales y lo más importante de todo, que han sido consensuados con los principales actores de la sociedad, y eso es lo que los hace más fácil de que puedan continuar en el tiempo, porque son apuestas, como lo dijo alguna vez el presidente Sánchez Serén, cualquier gobierno va a tener que abordar, y cuando vemos los planes que se presentaron en la campaña electoral, vamos viendo una cantidad de coincidencias en los diferentes partidos que tocan muchos de los aspectos que tienen estos planes nacionales, porque no hay mucho secreto. En educación, en medio ambiente, en seguridad, se sabe lo que se tiene que hacer. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que lograr que tenga esa visión de largo plazo y que la sociedad en su conjunto pueda articularse para lograr eso, que lo que una sola fuerza no va a lograr. El sector privado, la sociedad civil, las instituciones públicas, el empresariado, la academia, en fin, todos los sectores trabajando juntos para abordar los grandes desafíos de nación. Tengo las declaraciones que diera Georgiana Braga, representante residente del PNUD. Veamos lo que dijo, luego lo comentamos. Veamos. Estos consejos también fueron respaldados por la comunidad internacional desde el primer momento.
Los planes consensuados han permitido alinear los esfuerzos y recursos de la cooperación, logrando un mayor impacto. Los 3 consejos y sus planes son una plataforma valiosa para impulsar la implementación acelerada de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. ¿Qué te parecen esas declaraciones, Doris? Yo creo que la cooperación internacional siempre ha estado muy convencida y muy clara de la importancia del desarrollo de los países. Y claro, es importante saber que existe un acompañamiento. El Salvador, cuando fue firmante de la Agenda 2030 en septiembre del 2015, también fue propulsor de un primer acuerdo con el Sistema de Naciones Unidas y con la cooperación para poder contar con ese apoyo, no solo financiero, sino la expertise que demanda conocer esta agenda. Yo creo que hemos tenido un muy buen acompañamiento, hemos tenido una buena relación. Sin embargo, hay que tener presente que esta agenda, si bien es cierto, es una agenda amplia, a cada país le permite identificar de acuerdo a su propia naturaleza, de acuerdo a sus propias necesidades, cuáles son las prioridades a definir de desarrollo. Y hemos tenido un acompañamiento en ese sentido. Yo creo que la cooperación ha sido muy abierta, ha sido muy respetuosa de acompañarnos de acuerdo a las necesidades identificadas. Al día de hoy, si bien es cierto, son 17 objetivos los que están previstos que se desarrollen, El Salvador ha ido trabajando en aquellos que considera prioritarios a corto plazo. Pueden ir creciendo, puede ir ampliándose, pero no podemos dejar de lado que se necesita tener ese andamiaje tanto institucional, de participación. Yo creo que los consejos han sido el espacio propicio. Todo lo que yo he visto que se ha trabajado en ellos es casi haber pensado en implementar la agenda sin darnos cuenta que estaban trabajando para la agenda. Uno desde la esencia, desde su propia dinámica de trabajo, de participación. Si bien es cierto, la agenda vino y nos ha tocado ir trabajando sectores por sectores, creo que en los consejos se ha logrado esa participación, ¿verdad? Pensando en temas específicos, pero también en temas complementarios, que es un poco a lo que tú mencionabas en la pregunta anterior, la importancia de integrar, porque no podemos ver a los consejos como rieles paralelos. Llega un momento en que el desarrollo nos dice, bueno, ¿y cuándo se encuentran? Cuando una dinámica influye en la otra. Y así es, digamos, la filosofía de la Agenda 2030. Que nosotros podamos identificar cuáles son esos temas de prioridad que al moverlo me dinamizan o me aceleran otros temas, ¿verdad? Que igualmente requieren acompañamiento, que igualmente requieren una clara definición de hacia dónde queremos llegar. Entonces, en ese sentido, siento que la cooperación ha estado de la mano. Y hoy estaremos mucho más claros, después de 3 años de implementación de esta agenda, sobre lo que se quiere continuar. Porque la agenda, si bien es cierto, nos encontró a mediado de un proceso, ¿verdad?, de gobierno, ha permitido un aprendizaje de los sectores, ha permitido espacios para poder conversar, entender de qué se trata la agenda, porque muchas veces hablar de desarrollo sostenible lo podemos entender en diferentes idiomas, no es el mismo idioma del sector privado que del sector académico que de gobierno. Entonces, el ponernos hasta en ese punto de encuentro creo que ha sido importante para tener esa vía que nos permita identificar, bueno, qué va a ser desarrollo sostenible en El Salvador en el tiempo. Y eso también ha demandado que de alguna manera nos pongamos metas a corto, mediano y largo plazo. Hubo metas ya establecidas en 2015 a lo que es hoy 2019, pero hoy viene una nueva dinámica de establecer metas hacia un periodo siguiente y así sucesivamente. Entonces creemos que la cooperación seguirá siendo importante, uno, por un tema de credibilidad de lo que se está haciendo, ¿verdad? 2, por un acompañamiento de expertise. Creo que es importante la agenda. Para todos los países ha sido un tema nuevo. Significa que nos tenemos que juntar, discutir, analizar para entender qué más nos va demandando la agenda.
Y por supuesto no podemos dejar de lado la importante, digamos, priorización de recursos. La agenda tiene un objetivo que habla de alianzas, y cuando se refiere a alianzas se refiere no solo a pensar en esos recursos financieros, sino también en la contribución desde nuestros espacios de trabajo. Y ahí es donde juntamos a los actores, y por supuesto la cooperación tiene un rol de identificar allá afuera, ¿verdad?, cuáles son esas oportunidades de recursos, para los cuales el país tendrá que prepararse, concursar en grandes ligas, porque estamos hablando que este es un concurso por recursos, ¿verdad?, que está en todo el mundo. Y por lo tanto El Salvador tiene que mostrar que es un buen alumno para poder tener, ¿verdad?, esas oportunidades y acceso a recursos frescos que nos permitan seguir abonando a ciertas, digamos, dinámicas del desarrollo, y que en su momento, a través de datos, a través de indicadores, nos muestren que hemos tenido avances o disminuciones en algunas brechas y desigualdades que podamos tener en este momento. Lo importante es que ya tenemos un avance, un camino que se ha venido haciendo, y hay que continuarlo. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa que tenemos. Hay mensajes importantes para ustedes. Bueno, seguimos hablando del informe que presentaron este día los consejos de seguridad, educación y sustentabilidad de nuestro país. Tenemos declaraciones de lo que dijo Luis González, miembro del Consejo Nacional del CONASAP. Veamos lo que dijo, luego lo comentamos, ¿le parece? Vamos. Urge una ley general de agua que beneficie a toda la población, a todo el pueblo, no solo a algunos sectores. Y en ese sentido, obviamente, desde el CONASAP está en contra de la privatización del agua, y por tanto es que el 1 de septiembre del 2018 se dio un pronunciamiento por parte del CONASAB donde se exhortaba a aprobar urgentemente una ley general de agua porque la crisis hídrica en el país lo demanda, pero se planteaba la necesidad de reconocimiento del agua como un bien nacional de uso público. Bueno, ahí teníamos estas declaraciones. Doris, ¿cómo ves este tema? Bueno, cuando hablamos de medio ambiente hay un tema que es central, ¿verdad? El agua, porque ahí es donde ese es lo que permite la vida en este planeta. Yo creo que hablar del planeta es importante y es uno de los temas que ya está, digamos, ubicado dentro de la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos habla de las personas como parte del desarrollo, pero también nos habla del planeta, porque no es posible que nosotros busquemos un desarrollo que va en detrimento, ¿verdad?, de nuestro medio ambiente, que es al final el espacio que tenemos para vivir. Cuando se habla de recursos naturales, es importante tener presente que la agenda ya los ubica en el contexto de los países. Es necesario tener claridad de que el tema, por ejemplo, de agua y saneamiento tiene un espacio en la agenda. ¿Por qué? Porque sabemos que al hablar del agua, y no solo a su acceso, sino también a su calidad, a que sea a precios accesibles, a que haya una gestión eficiente de esos recursos, eso nos conlleva a otras dimensiones del desarrollo. Si yo tengo agua de calidad y es accesible, también yo puedo disminuir algunas carencias de salud, puedo ayudar a los sistemas de producción de alimentos para que sean sostenibles, puedo reducir la pobreza. Es decir, que aquí estamos como en un juego de billar donde una de las bolas, al impactar, mueve el resto de las esferas del desarrollo. Y ese es el caso del agua. El agua, dentro del ejercicio de la Agenda de 2030, es uno, digamos, de los dinamizadores de desarrollo para el resto de las dimensiones. Porque las dimensiones de la agenda están ubicadas a lo económico, a lo social y, de hecho, a lo ambiental. Entonces yo creo que los consejos, y específicamente el CONASAP, al haber definido, digamos, mesas temáticas que incluyen a la del agua, está impulsando ya tema prioritario dentro de la agenda. Igual está el hecho de hablar de acción por el clima, que eso incluye pensar en cómo nosotros nos preparamos para el cambio climático, el poder rehabilitar, el poder restaurar espacios, bosques, la vida marina, todo eso tiene que ver con el contexto ambiental y son de los temas que en este momento ya están incluidos en el plan, ¿verdad?, sustentable, y eso nos da la pauta de que ya ese plan
si bien es cierto, fue el último en nacer, pero fue el primero en ya considerar sus dimensiones de trabajo a la luz de lo que pide la Agenda 2030. Y eso es importante, porque muchas veces nos preocupamos más por el desarrollo de las personas, ¿verdad? Que tengan acceso a servicios esenciales, a salud, educación, pero no pensamos en la importante necesidad de sensibilizarnos como salvadoreños y salvadoreñas en cuanto estamos impactando el medio ambiente. Y si bien es cierto, nace a través de un consejo, pero demanda muchas acciones que tienen que ver con la población. Discutíamos en un espacio, me recuerdo un día, de bueno, ¿cómo educamos a nuestra población a no botar la basura en la calle? Y después quejarnos de que cuando llueve hay, ¿verdad?, un atasco de basura y hay inundaciones. Pues eso es parte de pensar en el desarrollo de un país con óptica al medio ambiente, que demanda más allá de las propias políticas públicas, que demanda más allá de la propia insistencia en la escuela, sino realmente en sensibilizarnos para cuidar ese medio ambiente. Entonces yo creo que el plan está diseñado y está en implementación en ese sentido, en ejes temáticos que requieren convencernos a las y los salvadoreños, pero también convencer a ciertas instancias que aprueban leyes, a ciertas instancias que dinamizan ejercicios, acciones que van directamente, por ejemplo, al uso del suelo, al buen uso del agua, al uso realmente de aquellos recursos, consumo, cuidado, el cuidar, por ejemplo, a la vida silvestre, cosas que a veces las vemos de lejos porque no estoy a la par de un bosque, ¿verdad? Pero que se suman en este momento si estamos hablando de que queremos un medio ambiente que mejore, que se renueve, porque al final es la población la que impacta, ya sea desde nuestro trabajo, desde nuestra vida de hogar, y a eso es que va enfocado en este caso el tema de la agenda. Esta agenda, el tema ambiental, lo ha definido con diferentes temas que son trazadores en los 17 objetivos. Y por eso es que hay mayor coincidencia entre el plan y los resultados que se esperan. Y pues qué bueno que se pudo mostrar ahora que había una alta, digamos, vinculación de la temática. Esperaríamos nosotros que como población podamos seguir buscando, ¿verdad?, estos puntos de encuentro, de diálogo y de implementación de acciones para pasar del diálogo a una realidad que nos muestre que en el corto plazo hay mejoras en nuestro medio ambiente. Vamos a ver, subsecretario, ¿ha habido señales de parte del gobierno que va a asumir el 1 de junio de continuar con esta línea de trabajo, de continuar con este esfuerzo? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Mire, antes de las elecciones tuvimos reuniones con todas las fórmulas presidenciales. Los equipos técnicos presentaron todos los planes y al mismo tiempo se les invitó a participar en las plenarias de cada uno de los consejos. Y yo creo que había coincidencia en casi todos en que esa forma de construir políticas públicas era mucho más efectiva, garantizaba mayor apropiación por parte de los actores sociales y, por lo tanto, mayor efectividad en su implementación. Entonces, yo creo que lo que recibimos como mensaje antes de las elecciones era eso. Yo espero que eso ahora pues, pueda traducirse en una continuidad. Por supuesto que el gobierno entrante pues, pondrá sus sellos, sus matices, a la forma en que ellos van a llevar adelante todos estos ejercicios. Pero sí, el mensaje que los consejeros este día por la mañana querían transmitir a las nuevas, al presidente de la República para que transmitiera a los equipos del presidente entrante era justamente eso, ¿no? Que consideraban que su participación en los consejos era importante, era valiosa y que estos planes que habían sido considerados como planes de largo plazo pues deberían de continuar. Yo creo que los países avanzan en la medida en que se retoma lo bueno que ha habido y creo que este es un ejercicio positivo. El gobierno ha tenido que aprender mucho. Esto no es fácil. El informe dice aquí, al final hay una línea que me gustaría leer, cuando dice los consejos son un contrapeso saludable, dice, para el ejercicio del poder público. O
sea, los titulares no han llegado a los consejos solo a escuchar cosas bonitas. Ahí se escucha críticas fuertes sobre temas diversos y hay que tener mucha capacidad para, siendo un titular de un ministerio de educación, de seguridad, de medio ambiente, poder realmente llevar adelante debates y no simplemente imponer su autoridad y levantarse o parar la discusión. Lo que yo he vivido y lo que yo he podido experimentar ha sido realmente debates fuertes, contradictorios. Los testigos, las agencias de cooperación internacional que han estado presentes, no siempre ha sido fácil, pero lo que sí se ha logrado es que ha habido muchísimo respeto. Nadie se ha levantado de la mesa y todos han buscado tratar de entender las posiciones del otro y llegar a acuerdos y buscar el mínimo común denominador donde nos podemos entender y poder construir hacia adelante. Entonces yo creo que todos hemos aprendido a dialogar, a respetarnos, a llegar a acuerdos, consensos, y son ejercicios sumamente valiosos. Mire, primero porque dan mucha más esperanza al país, ¿verdad?, de que estos planes continúen en la medida en que han sido construidos con la participación de todos. La cooperación internacional, al tener frente a ellos planes consensuados y que han exigido ese nivel de participación tan grande, no tiene tanta dificultad en apostar recursos. Bueno, la Unión Europea ha puesto alrededor de 53 millones de euros para empujar el plan El Salvador Seguro y otros planes. Y así muchas agencias de cooperación, lo primero que vimos es que cuando vieron que habían planes de país, el Sistema de Naciones Unidas alineó a todas sus instituciones para apoyar los planes. USAID, la cooperación de Estados Unidos, alineó para apoyar los planes. Y todas las agencias se les facilita su trabajo en la medida en que hay planes consensuados, participativos y de largo plazo. Entonces yo creo que las ventajas son grandes, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad?, que en el futuro se puedan seguir construyendo políticas públicas. Yo creo que sí, ¿verdad?, que es lo que ayuda. Estos enfoques integrales, volver al pasado a estos enfoques unilaterales sería nefasto. Es nefasto, ¿verdad? Sí. Yo quiero agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de venirnos a contar todo esto para que nuestra audiencia tenga conocimiento de lo que está pasando con los planes que tienen que ver con estos temas fundamentales. Gracias a ambos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias también por la sintonía. Quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.